ahora sí. Vean pues, niños, la reproducción y el ciclo de vida en los invertebrados. Los animales invertebrados pueden reproducirse de forma asexual como las esponjas, las medusas y las planarias. Sin embargo, la mayoría se reproduce sexualmente. Los invertebrados pueden cambiar significativamente durante las etapas de su vida, como en el caso de los insectos, que realizan un proceso llamado metamorfosis, el cual se desarrolla en 4 etapas: huevo, larva, pupo y adulto. ¿Sí? Algunos invertebrados presentan sistemas reproductores femenino y masculino en un mismo individuo y reciben el nombre de hermafroditas, como la lombriz de tierra y el caracol. Muy bien. O sea que hay animales que tienen los dos géneros, los dos sexos, ¿verdad? Masculino y femenino. Como el caracol, dice, la lombriz de tierra y... Sí, el caracol y la lombriz de tierra nos menciona aquí nada más, aunque hay Teacher, más. eso no sabía yo. ¿No sabías, Leslie? No. Oh, qué interesante. O sea, ellos pueden, o sea, se podría decir que no son ni machos ni hembras porque tienen los dos sexos. Entonces, cuando se reproducen, uno de ellos actúa como hembra y el otro actúa como macho, pero no tienen un sexo, sino que son hermafroditas, por eso se dice, porque tienen los dos. Ajá. Oh. Es una de las curiosidades de hoy. En la parte de la par, niños, tenemos el ciclo de vida, perdón, de los insectos. Dice ahí que empieza siempre como huevo, luego se desarrolla a larva, luego se vuelve pupa y por último tenemos el insecto adulto, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí la imagen, tenemos en el número 1, dice, los mosquitos ponen sus huevos en el agua. Por ejemplo, ahí les están dando el ejemplo con el mosquito, ¿verdad? Luego dice, los huevos eclosionan y salen larvas. Número 3, la larva crece hasta convertirse en una pupa. Y por último dice, de la pupa sale el mosquito. ¿Han visto ustedes también a la mariposa? Les voy a colocar aquí una imagen de la mariposa. Vean, ciclo de vida de la mariposa tenemos acá. Es el mismo, ¿verdad? Muchos insectos pasan por este procedimiento de metamorfosis, aunque no en todos los insectos es igual, porque algunos insectos solo pasan por 3 procesos de metamorfosis. La mayoría pasa por 4, como les mencioné en el libro. Huevo, larva, pupa y adulto. Pero hay otros insectos que solo pasan por 3 pasos, que sería el paso de huevo, después de huevo pasan a ser ninfas y después de ninfas pasan a ser adultos, ¿sí? Entonces hay insectos que se saltan, como que dice un paso, solo tienen 3. Pero nosotros vamos a ver el de la mayoría de los insectos que tenemos en el libro, que es la metamorfosis de 4 pasos, ¿verdad? Entonces, como ustedes, les elegí la mariposa porque es uno de los insectos que nosotros más conocemos, ¿verdad? Que es, se coloca el huevo de la mariposa, ¿sí? La mariposa adulta coloca un huevo. Luego ese huevo eclosiona y se vuelve una oruga. Sí saben ustedes qué es una oruga, ¿verdad? Sí. Las orugas son unos gusanitos con un montón de patitas que se alimentan de las hojas de las plantas o de los árboles, ¿sí? Más que todo son de color verde o de colores llamativos. ¿Qué manda? ¿Nadie habló? Bueno. Luego, niños, esa oruga se va a encargar de fabricar... Una pupa. Sí, pero antes de ser pupa, se podría decir, ¿verdad? O sea, ella se va a volver pupa cuando con material de ella misma, de su saliva y de todo lo que ella ha masticado de las hojas, y va a utilizar también restos de plantas, hojas, ¿verdad? Para formar una especie como de caparazón o de coraza con la que se va a proteger. Es un capullo, muy bien. Gracias por decirme la palabra, no se me venía ahorita a la mente, Saúl. Gracias. Va a crear un capullo que es una especie de caparazón o de coraza, como les digo, que le va a dar protección a la oruga mientras ella termina de desarrollarse para convertirse en una mariposa adulta, ¿verdad? Entonces aquí es una pupa porque está la oruga, se podría decir, en un proceso de transformación, ¿verdad? Donde ella está en reposo total para poderse convertir en una mariposa adulta. ¿Qué manda?
Teacher, ¿qué estaban haciendo? Es que se me trabó mucho la computadora y ahorita entré en celular y se me trabó mucho y no escuché nada. Solo estamos explicando el ciclo de vida de los insectos que tenemos ahí en la página 111. Ah, ok, teacher. Ajá. Muy bien. Entonces, niños, ese sería el ciclo de vida de la mayoría de insectos, aunque como les digo, hay otros insectos que solo tienen 3 ciclos de vida, lo que sería el huevo, la ninfa, en lugar de pasar por larva y pupa, no, esos insectos no pasan por larva y pupa, sino que pasan directamente de huevo a ninfa y luego a adultos, ¿verdad? Pero como les digo, la mayoría de los insectos que nosotros conocemos pasan por estos 4 pasos en su metamorfosis hasta convertirse en insectos adultos, ¿sí? Y sabían ustedes, como dato curioso también, que la mayoría de los insectos viven muy poco tiempo. Hay insectos que viven horas de vida, otros que viven días nada más, algunos que viven unas cuantas semanas y algunos que alcanzan a vivir algunos meses. Pero la vida de los insectos es muy triste porque es muy corta, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que es tan fácil para un insecto reproducirse, porque es la manera en que ellos pueden sobrevivir para mantener la especie, ¿verdad? Porque como ellos viven tan poquito, tienen que reproducirse en grandes cantidades para evitar la extinción. Una ¿Sabían gran ustedes? F por los insectos, teacher. Ajá, Pobrecitos, viven pobrecitos. poquito. Había un insecto que ahorita no recuerdo, pero cuando yo vi esa clase de entomología que les digo en la universidad, me contaron que ese insecto vivía 10 horas apenas. Solo 10. Imagínense. Vamos a ver si encontramos Ay, algún ejemplo por aquí. Teacher, ¿cuánto tiempo vivirán las babosas? No son insectos, pero ¿cuánto tiempo? Ajá. Las babosas son moluscos porque entran en la categoría de los caracoles. Ellos Sí, son tienen, asquerosos. pues ay, vieran que las babosas son un poco más sucias que los caracoles. Los caracoles son parientes súper cercanos a las babosas. La única diferencia es que el caracol se alimenta de tiene hojas. un, Y y tiene también tiene antenitas y un una cosita caracol. atrás. Tiene un Sí. caparazón, ajá, Ajá. que forma con su Concha. propia saliva, ¿sabían ustedes? Sí. ¿Sí? Incluso hacen pomadas y cremas para la piel con concha nácar, que es la saliva del caracol. Ay, no, Y teacher. la gente se las aplica y son muy buenas para la piel. Por los nutrientes que tiene y porque es natural. Incluso sabían que los caracoles, si ustedes se los pasan, por ejemplo, en la cara o en los brazos o en las manos, les van a dejar la piel bien suave. Por eso mismo de la concha Tengo que ir a Teacher, buscar una babosa, teacher. No, las teacher, babosas no. Yo estoy hablando de los caracoles. ¿Por qué las babosas no? Las babosas no producen la misma enzima que los caracoles. Si te das cuenta, las babosas no pueden formar su propio caparazón porque ellas no producen la saliva con esa misma calidad, ¿me entendés? O sea, hay un químico que trae la saliva del caracol que le hace bien a la piel y con ese químico es que ellos también logran formar su caparazón, pero las babosas no traen eso. Por eso es que son diferentes, en eso se diferencian. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, yo encuentro un caracol y me lo echo en la cara, en los brazos, en todo el cuerpo. Me Ajá. deja la piel suave, pero no huelo mal. No, la baba de caracol no tiene olor. Ah, y Ajá. después me puedo bañar y me queda bien. Te queda Y bien me la queda piel. Ajá, solo tienes que dejar que la piel te absorba la babita del caracol y eso te deja suave. Yo lo he hecho a Ah, veces ok, cuando muchas encuentro gracias. caracoles en el patio, pero tienen que ser caracoles, como les digo, caracoles limpios, porque también existen caracoles de aguas negras. Hay unos caracoles que nacen cerca de los drenajes y que son negros, esos no. Tienen que agarrar de aquellos caracoles que son blanquitos, que están encima de las hojas de los árboles, unos que son chiquitillos. Esos blanquitos son los que le hacen Por bien a lo uno. general su caparazón es cafecito claro. Exacto, porque si ustedes se ponen uno de esos caracoles que nacen en el alcantarillado, lo único que van a tener es una gran infección en la piel, porque esos caracoles, recuérdense que por el ambiente donde habitan, están contaminados. Teacher, Tiene que ser de esos caracolitos que están en las hojas de los árboles, que son unos blanquitos. ¿Sí, Saúl? encontré esperanza de vida del caracol Achatinidae. Viven Ajá. alrededor entre 5 y 7 años.
Ah, ya viste, viven bastante. Ahora hay que buscar cuánto vive una babosa. Ahora, yo estaba buscando aquí y aquí me salió un ejemplo de uno de los insectos que viven poco tiempo. Dice que las hormigas machos pueden tener una esperanza de vida media de apenas 3 semanas. Puede ser. Imagínense. Teacher, Pobrecita. al salir de los huevos, las babosas solo miden unos centímetros y son transparentes. Viven de 9 a 18 meses según la especie y la región. O sea, que sí viven bien poquito. Y miren, vieron que les dije que la de la hormiga macho era de 3 semanas más o menos. Pobre Flick, el de la película de bichos. Pobrecito. Se murió. Solo tenía 3 semanas de vida antes de acabar con los saltamontes. Y ahora vean, dice la vida media de una mosca. Las moscas que tanto nos molestan pueden vivir entre 15 y 30 días, dice. Ay, es Teacher, que molesto. mi Ese sí mamá me hubiera las gustado que se detesta, murieran las entre 2 odia, días. teacher, y ella matándolas. Moscas verdes. Imagínate, Leslie, que las moscas solo viven 15 días y aún así como hay de moscas, ahora imagínate que vivieran más. Ay, Dios mío, teacher. Las Me gustaría moscas que vivieran verdes. un minuto. Muy bien. Sería bueno. Sí, que vivieran menos. ¿Qué manda? Mejor. ¿Cuánto viven las moscas verdes? ¿Cuánto viven las moscas verdes? Lo mismo, igual que las moscas grises. Ajá, lo que pasa es que son diferentes variedades, pero por eso dice que tienen un promedio de vida entre 15 y 30 días. Algunas especies de mosca viven más y otras viven menos. Esas moscas Y otras verdes que casi dice ni Luis viven. Eduardo son las que se les llama moscas de panteón, que son las que se alimentan de la carne podrida. Y Y Uy, dejan esas gusanos. moscas Y de las moscas Uy. grises son más grandes. ajá, esas Uy. moscas de panteón hay que tener mucho cuidado porque pican. Y cuando Teacher, a mi pican, conejito pueden lo crear mordió una infección. de esas. Y le creó una infección. Sí, se murió por eso, porque salieron larvas y no se las pudimos matar a tiempo. Viera, pobre. Pobrecito. Por eso les digo que deben cuidarse. Cuando ustedes miren una mosca de esas de panteón, sí rápido tienen que erradicarla porque esas sí pican. Yo Muy las bien. mato. Es como les sale huevitos blancos. ¿Diferencia? Uy, Muy no. bien, Brittany, sí puedo decir. ¿Qué Sí, manda? pero ¿cómo se diferencian esas moscas? A las Ah, ¿no demás. las has visto, Mati? Es que las moscas esas de panteón que te digo son unas moscas grandotas y que tienen como verde la parte del cuerpo. Es Es como un verde verdoso, como como fosforescente y los ojos Esmeralda. son ajá. rojos. Oh. Es como un verde azulado más o menos, pero son unas moscas gordotas, así grandotas. Gordotas, obesas. No Esas sé sí ni pueden qué decir. picar y dejan larvas, como dice Saúl, son peligrosas. ¿Qué manda? Ya, ¿cuáles son? Cómo Bueno, apesta cuando hay larvas. sí. Bueno, niños, vamos a continuar ahora con el ciclo de vida de los animales vertebrados. Ahora que sí, hablamos del teacher, ahora ciclo de sí, vida de los algo invertebrados. bonito. Sí, Por favor, teacher. ya que hablamos mucho de insectos, ahora vamos a hablar de los animales más bonitos, que somos los vertebrados, ¿verdad? Entonces dice, niños, todos los animales vertebrados se reproducen sexualmente. No hay ningún animal vertebrado que se pueda reproducir de forma asexual, ¿verdad? Luego dice, los sexos se encuentran separados en machos y hembras. Y generalmente el aspecto exterior del macho es diferente al de la hembra. El conjunto de diferencias entre los machos y las hembras se llama dimorfismo sexual. Entonces, aquí sí, niños, en los animales vertebrados sí podemos ver una diferencia bien marcada entre el macho y la hembra, ¿verdad? Que es lo que nos menciona ahí. Nos coloca un ejemplo de una gallina y un gallo, que son individuos de la misma especie, pero por ser de diferente sexo, cada uno tiene diferentes características, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos quiere mostrar ahí, que cada uno de estos animales vertebrados va a tener diferentes características dependiendo de la sexualidad de cada uno. Muy bien. Entonces, niños, cada animal vertebrado va a tener un ciclo de vida diferente, porque recuérdense que nosotros cuando vimos los animales vertebrados e invertebrados, pudimos ver que habían 5 especies de animales vertebrados. ¿Cuáles eran las 5 especies de animales vertebrados? Aves, peces, Ajá, aves, mamíferos, anfibios. anfibios Reptiles. y reptiles. Muy bien. Entonces aquí nos están dando el ciclo de vida de las aves, ¿verdad? Con el ejemplo de la gallina. ¿Cómo es el ciclo de vida de la gallina, niños?
Huevito. Veanlo, aquí tenemos. Primero, el huevo, ¿verdad? Bueno, aquí dice reproducción sería el primer paso, ¿verdad? Tiene que haber Huevo. una relación entre el gallo y la gallina para que pueda existir. Luego, Huevo. la fecundación para que Un pueda huevito. poner la gallina un huevito. Muy bien. Ese huevito que pone la gallina, niños, necesita ser incubado, a lo que nosotros llamamos empollar, ¿verdad? Que es cuando la gallina se acuesta sobre los huevitos. ¿Por qué se acuesta la gallina sobre los huevitos? Porque lo que hace Para es darles mantenerlos calor. Para calientes. mantenerlos calientitos. Exactamente. Lo que hace al mantenerlos calientes es que con el calor que les da la gallina, el huevo se puede ir desarrollando por dentro, porque recuérdense que se podría decir que el huevo es el embrión de la gallina, ¿verdad? Entonces, el pollo es todo el contenido del huevo, ¿sí? Pero se tiene que ir formando con el calor que le va a dar la gallina. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, la yema del huevo es el corazón del pollo que van a hacer, ¿verdad? Pero entonces ya viene todo lo que se necesita para que se forme un pollo, viene en el huevo. Lo único que hace falta para que se termine de formar es el calor, como les digo, de la incubación de la gallina. La gallina tarda aproximadamente 22 días para tener a sus pollitos. Entonces tiene que pasar 22 días empollando los huevos para que el pollito se termine de formar. El pollito podría nacer de días antes, pero si nace de días antes podría no estar completamente formado y podría morir al momento de nacer, ¿verdad? Por eso es que les digo que tienen que pasar los días completos para que el pollito ya esté bien formado y comience a romper el caparazón para poder salir y ya poder formar, ¿verdad? Que es a lo que nosotros le Cascarón. llamamos eclosión, ¿sí? Eclosión es cuando el animalito que está formado dentro de un huevo, ya sea de aves o de cualquier otro animal que ponga huevos, ¿verdad? Sale de ese cascarón, como diría Saúl, ¿verdad? Muy bien. Entonces a ese procedimiento le llamamos eclosión. Luego de la eclosión, niños, el pollito se va desarrollando, ¿verdad? Hasta convertirse en un pollito joven. Y poco a poco, conforme vayan pasando los días y el pollito vaya alimentándose con la alimentación adecuada, va a ir formándose en un nuevo adulto, que ya sea gallo o ya sea gallina, dependiendo del sexo que traiga desde su nacimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el dibujo podemos ver que este pollito era una gallinita, porque aquí podemos ver que se convirtió en una gallinita adulta. Muy bien. Sí, Saúl, ¿cuál era la pregunta que ibas a hacer? Que aquí en el libro dice que todos los animales vertebrados se reproducen de forma sexual, Ajá. pero aquí estoy viendo que dice que hay algunos animales vertebrados que se reproducen asexualmente. ¿Cuáles? Existen especies que sí lo hacen, como particulares especies de reptiles, algunos anfibios e incluso algunas aves muy extrañas. Así, pero eso sí no lo sabría. Habría que investigarlo bien porque, según yo sé, también todos los animales vertebrados deben reproducirse de forma sexual únicamente. Porque recuerdo, si El te das ajolote es cuenta, un ejemplo. A investigar se ha ajá, eso lo dicho. tenemos que investigar bien, Saúl, porque hay animales, recuérdate, la mayoría de los animales vertebrados, ¿cómo se van a dividir? O sea, no se pueden reproducir asexualmente, porque, por ejemplo, en los invertebrados se podía, porque se quitaban un bracito así como las estrellas de mar y se volvía a regenerar. Pero yo nunca he visto un animal que se le caiga un brazo y que del brazo Por salga eso otro. se lo decía, para ver si se confirmaba o no. Qué Exacto. bizarro que se le caiga un hueso. Ajá, habría que investigar eso, fíjate, Saúl. Habría que Hay que investigar. investigar. Solo la única manera en que se podría, tal vez, es que esas especies que decís, la hembra se pudiera como Autofecundar. fecundar. Ajá, como es la abeja, como vimos ayer en el proceso de la abeja, ¿se recuerdan? Que era la partenogénesis, que la misma abeja, si no había macho, podía fecundar ella misma el óvulo para tener otra abeja. Pero sería de que se reproducirían, pero no sería una reproducción, sino que sería más que todo una clonación, como les dije yo ayer, ¿te recordás? Porque al no haber unión del ADN de un macho y de una hembra, entonces si ella solita diera origen a un nuevo individuo, sería una clonación de ella misma, pero no sería un nuevo individuo, ¿sí? Pero sí Está raro habría lo que que dije. investigar. Habría que investigar bien eso,
Saúl, vamos a investigarlo porque ya me dejaste con la duda. Teacher, solo me aparecen como animales vertebrados, invertebrados. Lo voy a investigar, no se preocupen, hoy y mañana, no, mañana no nos toca ciencias, el lunes les voy a decir qué fue lo que averigüé, ¿les parece? Mire, teacher, aquí encontré algo. Dice Los que se vertebrados- encuentran en ciertos peces, lagartos y anfibios, como dijo Saúl. Como dice Saúl. Por eso tenemos que investigar para ver cuáles son y ponerlos como excepciones. Solo son 50 especies que son, o sea, de vertebrados. Muy bien. No se preocupen que lo vamos a investigar para que no nos quedemos con la duda. Muy bien. Entonces, niños, vamos ahora a la página 112 donde está la reproducción sexual. Vamos a leer. Ya explicamos un poco sobre cómo es la reproducción sexual en las aves. Ya lo pudimos ver con el ejemplo de la gallina, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo es en el resto de animales. Porque solo hemos visto la reproducción en las aves. Pero como dijo Saúl, hay 5 especies de animales vertebrados. Entonces vamos a ver cómo se reproduce cada uno de ellos. Dice, en la reproducción sexual en animales es necesaria la participación de 2 individuos de distinto sexo, el macho y la hembra, cada uno de los cuales aporta una o varias células sexuales. Los machos y las hembras desarrollan órganos especializados para la reproducción, las gónadas, que son las glándulas donde se forman los gametos. En los machos, las gónadas son los testículos, que producen los gametos masculinos o espermatozoides. Estos gametos generalmente son pequeños y móviles. En las hembras, las gónadas son los ovarios. Ahí se encuentran los gametos femeninos u óvulos, que son más grandes con respecto a los espermatozoides, son inmóviles y acumulan sustancias nutritivas que servirán de alimento al embrión durante sus primeras etapas de desarrollo. En la reproducción sexual en animales se identifican 3 etapas que son la gametogénesis, la fecundación y el desarrollo embrionario. Vamos a ver cuál es cada una de esas 3 etapas. La número 1 es la gametogénesis. Es la generación de las células reproductoras o gametos en las gónadas de cada progenitor. Sean niños que, ya saben, en los testículos se producen los gametos masculinos y en los ovarios se producen los gametos femeninos, que serían los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres. Entonces, a ese proceso mediante el cual se producen los espermatozoides y los óvulos se le va a llamar gametogénesis, ¿sí? Es cuando se producen las células, en resumen. Exactamente, es el paso, el proceso mediante el cual se reproducen las células sexuales tanto masculinas como femeninas. Masculinas los espermatozoides, femeninas los óvulos, ¿sí? Muy bien. Luego dice la fecundación. La fecundación es la fusión de un óvulo y un espermatozoide en una única célula, el cigoto. La fecundación puede ser externa o interna. O sea que la fecundación, niños, es cuando ya se da la unión de la célula masculina con la célula femenina para formar una nueva célula que va a dar origen a un nuevo ser o a un nuevo individuo, ¿verdad? A un nuevo organismo, ¿sí? Muy bien. Dice aquí que tenemos 2 tipos de fecundación, la fecundación externa y la interna. Vamos a leer qué es cada una de ellas. La fecundación externa primero, dice. En la fecundación externa, la unión del óvulo y el espermatozoide ocurre fuera del cuerpo de la hembra. Los óvulos son expulsados por las hembras y posteriormente el macho libera los espermatozoides que se unirán a dichos óvulos. Este tipo de fecundación depende del azar, por lo que los gametos son liberados en grandes cantidades. Ocurre en la mayoría de peces, en los anfibios y en algunos insectos. ¿Qué es lo que sucede aquí, niños? Que aquí la hembra no va a desarrollar al nuevo organismo o al nuevo ser Dentro de ella, él. ajá, sino que va a expulsar los óvulos al exterior y el macho solo va a expulsar su esperma, ¿verdad? Sobre los óvulos que la hembra sacó. Entonces todo el proceso de la fecundación se da fuera en el ambiente, ¿verdad? No se da dentro del cuerpo de la hembra, sino que se da fuera, en el ambiente que lo rodea. Y luego tenemos la fecundación interna, que es la unión del óvulo y el espermatozoide, pero es cuando ocurre en el interior del sistema reproductor femenino.
Para ello es necesario la cópula, que consiste en la transmisión de los espermatozoides del macho al sistema reproductor de la hembra a través de un órgano copulador, como ocurre en gran parte de los insectos, los reptiles, las aves y los mamíferos. Entonces, niños, en la fecundación interna es cuando el proceso de fecundación sí se da dentro Adentro del cuerpo de de la ella. hembra. Exactamente, cuando se da dentro del cuerpo de la hembra. Entonces, esa es la diferencia. Externa, los dos animales expulsan sus células reproductoras, ¿verdad? O sea, la hembra expulsa los óvulos y el macho expulsa los espermatozoides. Y la fecundación se da en el ambiente externo, ¿verdad? Pero Es un poco en la raro, fecundación interna, solo el hombre es quien va a expulsar sus células reproductoras, que serían los espermatozoides. La hembra no, ¿verdad? Y entonces todo el proceso de fecundación va a ocurrir dentro del organismo de la hembra, ¿sí? Muy bien, esa es la diferencia que hay entonces, niños, entre fecundación interna y externa. Y ahí les explica qué tipo de animales son los que se reproducen mediante cada una, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los vertebrados se reproducen por la fecundación interna, aunque dice que en la externa también se reproducen la mayoría de los peces, los anfibios y algunos insectos. Muy bien. Y por último, niños, el tercer y último paso de la reproducción sexual en los animales es el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es el proceso siguiente a la fecundación. Durante esta etapa, en el cigoto, se producen continuas divisiones celulares que dan paso al embrión. Según la forma como se desarrolla el embrión, los animales pueden ser ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Y entonces vamos a ver cuál es cada uno de estos. En el tercer paso, niños, donde dice, ahorita voy, el desarrollo embrionario es únicamente el proceso después de la fecundación. Ya cuando se ha dado la fecundación y empieza el desarrollo del nuevo individuo o del nuevo organismo dentro, ya sea dentro del cuerpo de la hembra o fuera, ¿verdad? Entonces, a ese proceso, cuando ya empieza el desarrollo del nuevo organismo, se le llama desarrollo embrionario. ¿Quién había dicho teacher? ¿Quién tenía una duda? Creo que fue Hillary, como Hillary, dijo. ¿tenías una duda? No, teacher. ¿No? Muy bien. Entonces, niños, vamos a ver cómo se clasifican los animales dependiendo de cómo nacen, ¿sí? La forma en cómo nacen los animales también tiene una clasificación. Están los ovíparos, los vivíparos y los ovovivíparos. Entonces, vean, ¿qué son los ovíparos? En los animales ovíparos, el embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la madre, en el huevo, donde se nutre de las sustancias de reserva. Se presenta en animales con fecundación externa, como la mayoría de los peces, y en algunos de fecundación interna, como las aves y los reptiles. En los ovovivíparos, el nacimiento de la cría se denomina eclosión, es decir, la ruptura de la cáscara del huevo y la salida al exterior del nuevo ser. En resumen, niños, los animales ovíparos son los que nacen por medio de huevos, ¿sí? Los animales ovíparos son los que nacen por medio de huevos, ¿sí? Muy bien. Ahora dice los vivíparos. En los animales vivíparos, el embrión se desarrolla en el interior de la madre, quien lo protege y le brinda nutrientes durante su desarrollo. En la mayoría de los mamíferos, el embrión crece en el útero de la madre, un órgano situado en su abdomen. En los vivíparos, el nacimiento de la cría se denomina parto. La cría rompe las membranas que la envuelven y se producen contracciones del útero hasta que sale. Entonces, niños, la diferencia es que los ovíparos nacen por medio de huevos y los vivíparos nacen del vientre de su madre, ¿verdad? Ellos van a salir justamente del vientre de su madre. Y por último tenemos una rara especie que serían los ovovivíparos, que sería como una combinación de los ovíparos con los vivíparos. Con los vivíparos. Ajá, porque en esta clase de animales, niños, nacen de huevo también, pero la diferencia es que los huevos se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, ¿sí? Entonces, como les digo, los ovovivíparos son como una combinación de los ovíparos con los vivíparos. Vamos a leerlo. Dice, en los animales ovovivíparos, el desarrollo del embrión tiene lugar en el interior de la madre, pero la futura cría se nutre de las sustancias de reserva del huevo. Se producen tiburones, rayas, algunas serpientes y lagartos. En los ovovivíparos ocurre tanto eclosión como parto.
Inicialmente se rompe el huevo dentro de la madre, pero la cría se sigue desarrollando hasta cuando llega el momento de nacer. ¿Sabían ustedes entonces que en los animales ovíparos la madre pone un huevo y el huevo se va a desarrollar en el exterior, ¿verdad? No se va a desarrollar dentro de la madre, sino que se desarrolla en el exterior hasta que está listo para nacer, y el nacimiento de estos ovíparos, perdón, se llama eclosión. En los vivíparos, el embrión va a desarrollarse dentro del cuerpo de la madre, ¿sí? Y cuando este nuevo individuo nace, se llama parto, ¿sí? Porque va a salir del vientre de su madre. Y luego los ovovivíparos, como les decía, eran una combinación, ya que la hembra desarrolla huevos dentro de su organismo. No pone los huevos así como las gallinas, sino que el huevo o los huevos se quedan dentro del organismo de la hembra. Ese huevo se van desarrollando el embrión, ¿verdad? Y los nuevos individuos. Cuando ya están listos, revienta el huevo y los individuos salen, pero se quedan en el vientre de la madre todavía hasta que estén listos para poder salir al mundo exterior. Y ya cuando están listos para salir al mundo exterior, la madre tiene también un parto. O sea que eclosionan los huevos dentro de la madre y todavía después la madre tiene que hacer un parto para que puedan salir los animales, ¿verdad? Así como el tiburón menciona aquí. ¿Sí, Nayeli, cuál era tu pregunta? Aquí dice que el tiburón es ovíparo, eso, Ajá. el último. Pero ¿qué otro animal se puede decir? ¿Es así? ¿O solo son casi Teacher, acuáticos? El ornitorrinco. ¿Qué otros animales se pueden yo lo reproducir sé, teacher. por... Tiburón blanco, boa Ajá. constricto, mantarraya gigante, anaconda, sapo de Surimán, ornitorrinco, Ajá. triceros de Jackson, mielga y porque Muy Gracias, bien. Ay, Dios. Gracias, Saúl. Arianita también nos hizo favor de investigarnos sobre lo que Saúl estaba hablando de la reproducción asexual. yo también te encontré Las algo que... especies que se reproducen asexualmente son raras entre los vertebrados, dice. Lo que hace que la Poecilia formosa, conocida también como Amazon molly, sea la gran excepción, dice. Esta pequeña especie de pez pequeño que es nativa de la región fronteriza de Texas y México no produce descendencia masculina. Ya vieron, o sea que sí se puede reproducir asexualmente, pero es como que estuviera clonándose únicamente, porque como es la hembra la que puede fecundarse ella misma, no puede tener hijos machos, solo hembras, y con el mismo material genético exacto al de la madre. Igual que ¿Verdad? las abejas. Exactamente como las abejas. Entonces sí se puede dar, pero es una excepción, ¿verdad? Pero como les digo, los animales vertebrados se reproducen por reproducción sexual, a excepción de ese animal que nos acaba de enviar Arianita, ¿verdad? Entonces hay algunas excepciones, pero son muy extraordinarias. Ahora, antes de que se nos acabe la clase, les quería contar el caso del tiburón. Sí, aquí en el libro tal vez les resulte interesante a ustedes. ¿Sabían ustedes que los tiburones ya son asesinos desde antes de nacer? ¿Saben matan a ustedes? sus ¿Qué? hermanos. Lo que sucede es que la hembra tiburón tiene sus huevos dentro de su organismo porque la hembra tiburón es un ovovivíparo, ¿verdad? Entonces vienen y los huevos eclosionan dentro de la madre. Dice que puede tener hasta 4 huevos, ¿verdad? Dentro de ella, pero lo que sucede es que los tiburones al eclosionar dentro de la madre, como tienen poco espacio para movilizarse, y no les gusta compartir el alimento, dice que entonces entre ellos se matan y solo queda el más fuerte. Entonces, cuando la madre da a luz, ya solo da a luz a un tiburón porque ya él ya se encargó de matar a todos los demás. Imagínense. Asesino e instinto de supervivencia. Ajá, Qué mal. por eso es que yo no sé si ustedes habían escuchado ese dicho, pero así dice, los tiburones ya son asesinos desde antes de nacer, por eso mismo, porque ellos ni siquiera han nacido cuando ya tienen que matar a sus hermanos para quedarse como único superviviente, como que dice, para que les Qué alcance la comida. maldad, Sí, teacher. Es el porque más fuerte. como ellos sienten que no les alcanza el alimento dentro del vientre de la madre, tienen que comerse a sus hermanos para lograr sobrevivir. Por eso es que esos animales están en peligro de extinción, porque nace uno nada más en cada parto y es difícil para ellos la reproducción. Imagínense. Ese era el dato interesante de hoy. Espero les Oh. haya gustado.
Teacher, pero ¿cómo le hacen para comer que están adentro del huevo? No, Porque cuando porque eclosionan están en una bolsita. el Se huevo empiezan a primero pelear. revienta. Mira, pues el huevo está en el vientre de la madre, pero los huevos revientan dentro de la panza de la mamá. Y mientras están ahí, todavía van a pasar unos días en el vientre de la madre porque tienen que terminar de desarrollar.